Hola amigos del aguacate, en esta oportunidad les traemos unas deliciosas y esponjosas bombas rellenas de crema pastelera. Quédate con nosotros hasta el final y descubre lo fáciles que son de preparar. Comenzamos a preparar nuestra masa y en 200 ml de leche tibia agregamos una cucharada de levadura seca instantánea y una cucharada de azúcar. Removemos bien y dejamos reposar por aproximadamente 10 minutos para que se active la levadura. Pasados los 10 minutos llevamos a nuestra batidora los 550 gramos de harina de trigo todo uso. También agregamos la mezcla de la levadura que habíamos preparado previamente. Añadimos también una cucharada de esencia de vainilla, 70 gramos de azúcar blanco, 2 huevos medianos, 75 ml de aceite de girasol y una cucharadita de sal. Y ponemos en funcionamiento nuestra batidora a velocidad media de 8 a 10 minutos. Recuerda que los ingredientes y las cantidades también los encontrarás en la cajita de información. Pasado el tiempo, colocamos suficiente harina en el mesón y amasamos a mano por unos 5 minutos más. Esto es para terminar de darle la textura que buscamos a nuestra masa antes de dejarla reposar. Pana, no te olvides de suscribirte, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales, así no te perderás ninguna de nuestras recetas. Pasados los 5 minutos de amasado, boleamos y llevamos a un bol enharinado. Cubrimos con un papel plástico y un paño y dejamos reposar en un lugar cálido y sin corrientes de aire, por aproximadamente 1 hora o hasta que duplique su tamaño. Y mientras reposa nuestra masa, preparamos la crema pastelera. En un bowl colocamos los 100 gramos de azúcar, una cucharada de esencia de vainilla, 5 yemas de huevo, 50 gramos de maicena y un chorrito de leche del medio litro que tenemos reservado para preparar nuestra crema pastelera. Removemos bien y mezclamos hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos. Y llevamos al fuego una olla en la que colocamos el medio litro de leche que teníamos reservado para nuestra crema pastelera. También agregamos la mezcla que acabamos de preparar y con mucha paciencia comenzamos a remover hasta que comience a hervir. Es allí que estaría lista nuestra crema pastelera. Tapamos con un plástico para que no le salga costra y reservamos hasta que estén listas nuestras bombas. Ya mi masa reposó por 1 hora y duplicó su volumen. Ahora la llevo de nuevo al mesón y la amaso por unos 2 minutos para quitarle el exceso de gas. Ahora, con la ayuda de un rodillo bien enharinado, comienza a estirar la masa lo más pareja posible y busca de darle 1 centímetro de espesor aproximadamente, tal y como te muestro a continuación. Con la ayuda de un aro o cortador de galletas comienza a sacar la forma de tus bombas. Yo estoy usando uno de 5 centímetros. Después las pasas a una bandeja con papel de horno para dejarlas reposar. Repite los pasos de amasado, estirado y cortado hasta que se te acabe la masa. Con esta cantidad a mí me salieron 30 bombas. Ahora las tapas con un papel plástico, un paño y las dejas reposar por 40 minutos más. Pasados los 40 minutos, en una sartén bien caliente y con abundante aceite comenzamos a freír nuestras bombas. La temperatura ideal es de 170 grados. Las freímos de lado y lado hasta que estén bien doraditas. Apenas estén listas, pásalas a un papel absorbente y déjalas reposar por aproximadamente 1 minuto. Inmediatamente después rebózalas en azúcar, así se les pegará mejor. Ahora con la ayuda de un cuchillo bien afilado comenzamos a abrirles un pequeño hueco de lado. Es por allí que introduciremos la crema para rellenarlas. Con la ayuda de una manga pastelera comenzamos a rellenar una a una nuestras bombas con la crema que habíamos reservado. Y ya estaría listo este manjar de los dioses, deliciosas y esponjosas. Atrévete a prepararlas y cuéntanos cómo te quedó.